manija, manija, manija. El subdirector de la Policía Nacional, Héctor Ferreira, presentó la renuncia a su cargo. No nos olvidemos que el ahora ex subdirector de la Policía Nacional está citado como indagado. 5 días después que el Ministerio del Interior defendiera públicamente su honestidad, esta mañana renunció el subdirector de la Policía Nacional, Héctor Ferreira. El número 2 de la policía aparece en varios chats presuntamente ofreciendo favores al ex custodio presidencial. Fuentes políticas dijeron que en realidad la renuncia le fue exigida por las autoridades políticas de la cartera. Dale manija. Igual que aquella mentira de que comían pasto en Bella Unión, en el barrio de La Lámina. Manija, manija, manija. Manija, manija, manija. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. Aquí estoy muy bien acompañada. Julieta, bienvenida. Muchas gracias, muy feliz de estar acá. Bien, bueno, bien cerquita hoy, Julieta. Y empezamos con el desarrollo de esta información que veíamos en preportada. Renunció el subdirector nacional de policía, Héctor Ferreira, uno de los jerarcas indagados en el caso Astesiano, 6 días después de que el Ministerio del Interior lo respaldara. Ferreira había intercambiado varios chats con el ex jefe de custodia presidencial que fueron divulgados, entre los que se encuentra el pedido de vigilancia al novio de la hija de Alejandro Astesiano ante una situación de violencia doméstica a la que accede el ex jerarca. Así es, y también se indaga el pedido de Astesiano a Ferreira para que facilite el ingreso a una conocida en la Escuela Nacional de Policía. Además, consta en los chats varios insultos del ex subdirector de policía al senador Alejandro Sánchez. El Ministerio del Interior anunció su renuncia y asegura que en los próximos días se conocerá quién ocupará ese cargo. Bien, tendremos el desarrollo de esta información y mucho más. Así es, y van a estar en los títulos. Bajaron los accidentes de tránsito y la cantidad de personas fallecidas en los cruces y tramos con fiscalización electrónica y radares. Primer condenado por el caso de los pasaportes rusos. Se trata de un empresario de Rusia al que le iban a pagar una deuda con el documento uruguayo. Ex fiscal de Corte criticó las fallas en la investigación penal del ex jefe de la custodia presidencial. Me causa estupor escuchar que se borraron chats, aseguró Díaz. 20 dirigentes colorados entienden que el caso Astesiano representa un retroceso institucional para el país. Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de UTE reclamó que la justicia investigue la compra de un dron y la capacitación de funcionarios por $750.000 a la firma Vertical Skies. Paciente de hipertensión pulmonar ganó recurso de amparo y recibió hoy los medicamentos de alto costo. Cruce entre los presidentes de Uruguay y Argentina en la cumbre del Mercosur en Montevideo. Representante de jubilados y pensionistas en el directorio del BPS pidió ampliar el beneficio de la canasta de fin de año. La organización Madres del Cerro reclamó en el Parlamento que se habilite la internación de adictos por su propia voluntad. En la última semana se registró un aumento del 50% en la cantidad de casos nuevos de COVID-19 en Uruguay. Condenaron a 6 años de prisión a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández. La cadena de televisión catarí Al Jazeera presentó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el caso de la muerte de la periodista Shirin Abu Akleh a manos de fuerzas de Israel. Como todos los días, saludamos también a quienes nos están escuchando a través de Uniradio, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Julieta, ¿tenemos recorrida por exteriores? Así es, como todos los días, Nati, vamos a recibir a 2 compañeros, un compañero y una compañera en este caso, que nos van a estar comentando algunas cuestiones que suceden fuera del estudio. Es el caso de Diego Martini y de Mariana Abreu. Allí los vemos. Diego, primero comentame tú dónde estás. Veo que en la escuela policial. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Juli, Nati, muy buenas tardes para todos. Nos encontramos en la Dirección Nacional de Educación Policial, donde hoy están promoviendo, egresando 91 cadetes que se van a estar uniendo entonces a la policía. 91 cadetes, 89 son uruguayos, 2 son panameños, con la presencia del presidente de la República, la calle Pou, y además del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Así que esperamos contar con la palabra de alguno de los dos, principalmente del ministro Heber, por lo que fue hoy la renuncia, como señalan ustedes, de Héctor Ferreira, número 2 de la Policía Nacional.
Muchas gracias, Diego. Vamos a estar desarrollando eso en unos minutos nada más. Y allí vemos a una muy veraniega Mariana Abreu con la playa Ramírez de fondo. ¿Cómo estás, Mari? Contanos qué pasa por allí. Así es, compañeras, ¿cómo andan? Buenas tardes. Estamos en la rambla del Parque Rodó, cerquita de la playa Ramírez, para ver cómo está viviendo la gente estas altas temperaturas. Recordemos que hay una ola de calor pronosticada, sobre todo para el litoral oeste del país y también para el centro, pero Montevideo no es ajena a estas temperaturas máximas de 34, 35 grados que se están registrando y que van a ir por lo menos hasta el jueves. Así que en un ratito les contamos qué es lo que se siente por aquí, por la rambla. Continúa desarrollándose la cumbre del Mercosur aquí en Montevideo y hoy hubo una suerte de contrapunto entre los presidentes de Argentina y Uruguay. Lo vemos. El Uruguay necesita y tiene vocación de abrirse al mundo. Por supuesto que si vamos en grupo, vamos en barra, es mucho mejor. Por supuesto que si le ofrecemos al mundo un mercado como el de los 4 países, vamos a tener mucho mayor poder negociador. Y eso es lo que buscamos. Ahora, lo que no estamos dispuestos es a quedarnos quietos. Las reglas del Mercosur lo que dicen es que esos acuerdos deben tener otro mecanismo de tratamiento. Entonces, vos decís, nadie quiere romper. Bueno, cuando en una sociedad las reglas se incumplen, alguien está rompiendo. Bueno, y vamos con el tema de portada. Como decíamos, Héctor Ferreira, subdirector de la Policía Nacional, presentó la renuncia a su cargo. Así es, y como les mencionamos, Ferreira, quien fue indagado por la fiscal Gabriela Fossati, aparece en varios chats con el ex jefe de custodia presidencial, Alejandro Astesiano. Hace unos días la fiscal Fossati indagó a Ferreira por el contenido de los mensajes con Alejandro Astesiano a los que accedió MBD Noticias. En primera instancia la fiscal quiso indagar a Ferreira, pero este se negó a declarar amparado en su derecho. Según comunicó el ministro del Interior, la renuncia del comisario Ferreira fue aceptada por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, agradeciéndole los años de servicio. En los próximos días se comunicará el nuevo subdirector de la Policía Nacional. Recordemos que por esta causa también está indagado el número 3 de la Policía Nacional, Jorge Berriel, subdirector ejecutivo. Berriel también aparece cumpliendo algunos favores a Alejandro Astesiano. A esto se suma la indagatoria a Claudio Correa, director de inteligencia, por haber borrado los chats entre el presidente y Astesiano y más mensajes. El otro es Henry de León, director de fiscalización de empresas. Y les comentamos que en los chats en los que Héctor Ferreira aparece conversando con Alejandro Astesiano se puede ver cómo se refiere despectivamente al senador Alejandro Sánchez como una lacra. Luego le pide 2 favores, uno para su hija que sufre violencia o sufría violencia doméstica y otro para hacer ingresar a una conocida a la escuela de policía. Héctor Ferreira aparece en uno de los chats con Alejandro Astesiano, a los que accedió MBD Noticias. En uno de los chats, el ex jefe de la custodia presidencial le pidió ayuda porque su hija sufría violencia doméstica, a lo que Ferreira le respondió que le pasara el número de teléfono del hombre para que inteligencia le biche todo, redes, todo. El novio me la está enloqueciendo, anda armado, va a salir requerido. La está hostigando, afirmó el ex custodio en un chat del 1 de junio. Astesiano le envió la dirección. Yo me encargo, dijo Ferreira. El ex custodio le envió una foto. ¿Son postas esas nenas?, preguntó el entonces subjefe sobre lo que parecen ser armas. Se lo paso a inteligencia, que se lo coman en 2 panes, aseguró. En otra conversación, Ferreira habló con Astesiano de una persona de apellido Sánchez como un sorete sucio de mierda, una lacra y un reverendo HDP. En el Frente Amplio se interpretó como que se hablaba del senador Alejandro Sánchez. Según los chats filtrados de la carpeta fiscal, el ahora exfuncionario le escribió el 24 de marzo a Astesiano: mientras respiren, no van a cambiar. En una instancia, el ex custodio le pedía que le enviara móviles policiales a un evento privado que había organizado. En otra, le solicitaba que le aguantara un cargo en la escuela policial a la hija de un compañero de presidencia a la que todavía le faltaba rendir un examen para ingresar. Sobre estos aspectos, Fossati pidió información al Ministerio del Interior y la cartera le informó que no hubo conductas irregulares por parte de Ferreira.
Ferreira fue citado a declarar por Fiscalía, pero en primera instancia se negó a declarar, aunque finalmente lo hizo a fines de noviembre. En esa audiencia, la fiscal Gabriela Fossati leyó chats que intercambiaba con Astesiano. Y el senador Frente Amplista Alejandro Sánchez se refirió a algunas publicaciones en redes sociales de la fiscal del caso Astesiano, Gabriela Fossati. Así es, aseguró que no hacen bien los intercambios que la fiscal tiene con actores políticos a través de las redes sociales. Por supuesto que genera muchas suspicacias y muchas dudas. Por supuesto que las contradicciones del Poder Ejecutivo generan más dudas aún, ¿no? Entonces, para nosotros es un tema muy complejo, que nos ha puesto en las portadas de los diarios del mundo, que le está haciendo un daño enorme a la reputación del país y que además nosotros pretendemos trabajar con seriedad para llegar hasta el final. Tenemos la convicción de que Astesiano no actuaba solo, que tiene otros cómplices, que hay que descubrirlos, y también hay que ver cuáles son las responsabilidades políticas de quienes son jerarcas públicos y se le había montado un esquema de corrupción, de espionaje y no se dieron cuenta en la propia torre ejecutiva. Bueno, esas responsabilidades tienen que venir al Parlamento en definitiva en algún momento y hacerse cargo de esta responsabilidad. Me consultaba por el accionar de la fiscal Fossati, que bueno, tuvo un entredicho virtual a través de Twitter con los senadores Carrera y Vergara, y bueno, que en la jornada de hoy se conoció que ha sido designada para hacer el seguimiento de espionaje. ¿Cómo lo tomó usted personalmente? Y bueno, no hacen bien, digamos, esos intercambios a veces de la fiscal con actores políticos. Me parece que no son buenos. Cuando tiene que investigar, no son buenos que se ponga a debatir con dos senadores. Lo cierto es que ahora nosotros llevamos la denuncia porque creemos que es muy grave la intención del espionaje a dos senadores. Mañana puede ser a periodistas o a fiscales o a ministros. Entendíamos de que quizás una fiscalía especializada podía tomar el asunto, ya que la Fiscalía de Fragancia que está llevando adelante Fossati estaba en otros temas. La Fiscalía entendió que tiene que ser Fossati, está muy bien para nosotros. Lo importante es que se pueda trabajar en profundidad y que el mensaje sea claro, de que no habrá impunidad para aquellos que pretendan de manera mafiosa extorsionar a actores políticos. Continuamos en tema, Nati, pero ahora concentrándonos en los pasaportes porque la fiscal de flagrancia de 12º turno logró la condena mediante proceso abreviado de Román Karpov como autor de un delito de uso de documento o certificado público falso o privado. Es el primer condenado por la trama de los pasaportes rusos. El juez Alejandro Astesiano condenó a 19 meses de libertad a prueba al ruso Román Karpov por un delito de uso y documento de certificado falso por el caso Astesiano. La condena se dio mediante un acuerdo de proceso abreviado. Karpov fue el primer formalizado por este caso que investiga a la fiscal Gabriela Fossati por la falsificación de documentos uruguayos para otorgar pasaportes a ciudadanos ucranianos y rusos. Este ciudadano no formó parte de la organización delictiva, sino que fue cliente y tenía vínculo con Alexei Silibaev. La condena establece que Karpov deberá concurrir a la seccional policial de su barrio una vez por semana, además de someterse a la vigilancia de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida y cumplir con un mes de servicio comunitario, algo que complica por su escaso dominio del idioma español, según dijeron desde Fiscalía. Karpov es propietario de una empresa constructora en Moscú y una persona que no identifica le debía la suma de 40.000 euros por un negocio de la empresa. Como esta persona no le podía devolver el dinero, le ofreció entregarle un pasaporte uruguayo, explicándole los beneficios de tener este pasaporte, dado que facilitaría la obtención de visas para ingresar a Europa o Estados Unidos. Para este trámite lo contactó a quien identificó como DN, quien sería un jurista que residía en San Petersburgo, donde esta persona le exhibió una computadora con cientos de personas que habrían obtenido el pasaporte uruguayo sin inconvenientes, dado que los trámites los realizaba con su contacto de la embajada uruguaya en Rusia, que los mismos además tendrían un valor que oscilaba entre los 80 y 100.000 euros, algo que Karpov insistió que él no abonó, sino que arreglaban entre el deudor y el contacto de Rusia. Sobre fines de 2019, DN le informó a Karpov que su contacto en la embajada lo habían trasladado y que ahora, para culminar el trámite, debía concurrir personalmente a Uruguay. Fue así que N le entregó la documentación con la alteración ya realizada y con ello, en septiembre de este año, Karpov arribó a Uruguay. El subdirector del Departamento de Cédulas de Identidad y Pasaportes de Montevideo analizó el caso con mayor detalle y se contactó con un familiar de AM, quien sería el abuelo de Karpov, fallecido en 1991. Desde su familia desconocieron tener hermanos o familiares rusos. De esta forma, se dio cuenta de la situación que comenzó en la trama de pasaportes rusos que involucró a Alexei Silibaev, el escribano Álvaro Fernández, su esposa Patricia Medina, Alejandro Astesiano y el excónsul uruguayo en Rusia, Stefano Di Conza.
Bueno, y el ex fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo hoy en Ciudad Viva, aquí en TV Ciudad, que le causa estupor escuchar que se borraron los chats entre el presidente de la calle Pou y el ex jefe de su custodia presidencial, Alejandro Astesiano. Así es, aseguró que es la policía científica la que resguarda el contenido y manda una copia a Fiscalía porque se debe garantizar que el material esté completo para que el juez esté seguro de la integridad de la evidencia. Puede pasar, en cualquier caso, en un caso X, y de hecho en Uruguay no es muy común, pero a nivel internacional pasa que yo le incauto el celular a Pilar Tejero. Pero le incauto el celular porque quiero investigar si ella está vinculada a determinada actividad delictiva, no para saber toda la vida de Pilar Tejero. Entonces ahí se le puede pedir al juez y el juez puede disponer, bueno, que se le incaute el celular, que se lo aperture, pero que se investigue solo eso y se extraiga solo eso dejando lo otro de lado. ¿Por qué? Porque evidentemente acá hay en colisión dos derechos, el derecho a investigar y el derecho a la intimidad. Entonces, cuando hay una situación de colisión de derechos hay que ponderar y resolverlo. No es muy común en Uruguay, es mucho más común en el extranjero. Pero todo eso debe estar registrado en las órdenes de solicitud de incautación, de solicitud de apertura, qué es lo que se busca, etcétera, etcétera. Y en cualquier caso, siempre debe mantenerse lo que se conoce como la integridad de la evidencia. Es decir, esa evidencia desde el momento en que es capturada, de que es colectada, no puede ser modificada, no puede ser alterada. A mí me causa estupor escuchar que se borraron chats. Porque desde el punto de vista jurídico, ¿qué integridad tiene esa evidencia? Eso podría llegar incluso a tener repercusiones en la utilizabilidad o en la licitud de la prueba. A ver, eso es otra historia porque después hay cómo juegan las defensas, etc. Pero bueno, a ver, no sé si pasó. Recientemente estuvimos informando vinculado a la donación de pescado que hizo Presidencia a Ollas Populares y hubo ahora declaraciones al respecto. Sí, porque el senador Alejandro Sánchez, Frente Amplista, calificó de muy extraña esta donación de pescado desde Emiratos Árabes a Uruguay a nombre del ex jefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano. Una donación de pescado muy extraña, porque vino a nombre del señor Astesiano, con dirección Suárez y Reyes. Vino como productos en carácter diplomático. Es bastante extraño que manden pescado con una carga diplomática, ¿no? Y más con las dimensiones de casi media tonelada. Pero lo más extraño es que el Poder Ejecutivo no le comunicó a ningún uruguayo que tenía media tonelada de pescado desde el mes de marzo. Y se acordó de donar a una olla popular en el mes de octubre, después que se hicieron públicos los chats de Astesiano sobre el pescado. Parece muy extraño, ¿no? Porque las publicaciones que han salido el día de hoy refieren a una comunicación que realiza la olla popular de Paso Carrasco, que es del 24 de octubre. El 5 de octubre todos los uruguayos nos enteramos de los chats de Astesiano. O sea que parece ser que se acordaron que tenían pescado guardado hacía 6 meses ahí y recién ahí lo donaron sin comunicarlo, lo comunican ahora. Bueno, un gobierno que comunica que el presidente come panchos en la pasiva se olvidó de comunicar que había donado pescado a una olla popular y que tenía media tonelada de pescado y que al parecer todavía tiene pescado guardado. Supongo que, no sé, lo mandará ahora a algún lado o bueno, el Poder Ejecutivo está comiendo mucho pescado, dice que el omega 3 hace muy bien. No sabemos muy bien si la normativa permite que ingresen productos animales en carácter diplomático a una persona que no es diplomática. Y un grupo de integrantes del Partido Colorado emitió una declaración cuestionando el accionar ético y político del gobierno, en este caso Astesiano. Y lo que hicieron fue marcar distancia con el comunicado emitido por el Comité Ejecutivo del Partido Colorado. En declaración emitida esta jornada, un grupo de colorados y vallistas señalan que los actos llevados adelante por el jefe de custodia presidencial parecen ir ampliándose a situaciones alarmantes de creciente gravedad, debido al daño institucional que ocasionan. Con respecto a los chats entre el jefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano y el presidente de la República Lacalle Pou, Margarita Machado, integrante de este colectivo, entiende que la Fiscalía debería conocer y analizar su contenido y luego de ello resolver cuáles mantiene en reserva. El presidente tendría que haber facilitado esos chats, no pedir reserva, y sí decirle que eso es una cosa que se puede hacer, pedirle que solamente la fiscal los leyera y los mantuviera ella en reserva.
La preocupación por la presunta utilización de herramientas del Estado para violar los derechos de no se sabe cuántos ciudadanos, en tanto resulta violatoria de la Constitución y las leyes, no puede ser desestimada calificándola como manija, sostiene el comunicado. Y resulta inaceptable que permanezcan en sus puestos los jerarcas policiales que habrían habilitado el acceso a esas herramientas en forma absolutamente ilegal, sin autorización judicial, sin que existiera una investigación oficial y a personas ajenas al ámbito estatal. Cuando el Ministerio del Interior toma conocimiento que dos autoridades tienen una situación comprometida dentro de esta causa, donde son indagados, en calidad de indagados, lo que es de orden, por lo menos político, cuando se trata de un gobierno que quiere apoyar a la justicia, sería separar a esas personas de su condición de autoridad, para que la investigación continúe, no tenerlos a ellos como informantes desde el Ministerio del Interior y al mismo tiempo estar en una situación de indagados. Se arma un conflicto de interés, digamos. Personas que se sienten ballistas tenemos derecho a pronunciarnos y a dar nuestro punto de vista respecto a cuestiones que, ya te digo, no son de índole de agravio penal, porque eso sí le corresponde a la justicia, determinar si hubo o no agravio penal, sino más bien de índole ética y política. Les comentamos ahora que la empresa Vertical Skies, que aparece vinculada al caso Astesiano por el espionaje a los senadores del Frente Amplio Mario Vergara y Charles Carrera, borró sus registros de Internet y se desconoce cuál es la integración actual de su directorio. Esta empresa es proveedora del Ministerio de Defensa Nacional y de UTE. La empresa estadounidense propiedad del militar uruguayo retirado Mario Paniza Márquez Lunacar, sociedad anónima subsidiaria de Vertical Skies, que pidió investigar a los legisladores frenteamplistas Mario Vergara y Charles Carrera, es proveedora del Ministerio de Defensa Nacional y UTE. Cuando se comenzó a vincular a Vertical Sky con el caso Astesiano el 28 de noviembre, aparecieron fotos del CEO de la empresa con sede en Miami junto con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, quien es familiar indirecto de Paniza, según lo reconocieron fuentes cercanas al jerarca. El directorio de la empresa estaría integrado en base a los perfiles que se encontraban en Internet por el director de operaciones Claudio Domínguez, el de salud ocupacional y prevención de incendios Walter Pérez y a cargo de gestión de riesgo estaría Marcelo Acuña. Pero según consignó M24, las fotos no eran reales, sino tomadas de bancos de imágenes. Consultado por esta empresa, Astesiano dijo a Radio Universal que era de un amigo personal llamado Marcelo, quien la estaba peleando con la empresa para salir adelante. Según la información disponible, la firma había sido fundada en 2020 luego de asumido el nuevo gobierno. En agosto de 2022 ganó una licitación abreviada para la adquisición de drones destinados al control de las redes eléctricas de UTE por $749.000, según consignó el semanario Brecha. Cuando se conoció el posible espionaje a los senadores Vergara y Carrera, el Ministerio de Defensa dejó sin efecto una reciente licitación que el amigo de Astesiano había ganado también este año. Bueno, y la adquisición de drones por parte de UTE no pasó por el directorio del ente, sino por la División de Tecnologías de la Información y Comunicación, que integra Raúl Feijo, esposo de la presidenta de UTE, Silvia Emaldi. Continuamos con este tema comentándoles que el Sindicato de Trabajadores de UTE reclamó que la justicia investigue la compra de un dron y la capacitación de funcionarios por $750.000 a la firma Vertical Skies. El presidente de AUTE, Gonzalo Castelgrande, dijo que este tipo de acciones enchastran a UTE y la presidenta del ente debe dar las explicaciones del caso. Este tipo de cosas la verdad que enchastran a todos los funcionarios y funcionarios de la UTE, enchastran a nuestra empresa pública UTE, que es una empresa que nosotros defendemos, que es la que brinda el servicio de energía eléctrica a nuestro país. Eso nos ha preocupado y mucho, porque la verdad que en ese sentido estamos pidiendo
que la presidenta Silvia Maldi, también su esposo, que también tienen cargos de jerarquías en la UTE, den las explicaciones a fondo del caso, porque todos los funcionarios y funcionarios de la UTE lo necesitamos, pero también todos los uruguayos y uruguayas necesitamos que se den estas explicaciones. Y también, por supuesto, que la justicia a través de Fiscalía pueda investigar estos hechos para que todos quedemos tranquilos que se hicieron las cosas bien y como se deben hacer. Para nosotros es un caso muy grave en el hecho de que viene vinculado con una situación muy complicada, que es todo el caso Astesiano, que lamentablemente pensamos que no va a quedar acá, que van a seguir apareciendo noticias para ese boletín. Y bueno, necesitamos los funcionarios y funcionarias de la UTE una aclaración urgente en este tema a fondo, y también toda la población necesita saber la verdad. Bien, cambiamos de tema porque en el marco de la cumbre del Mercosur que se lleva adelante en nuestro país, el presidente Luis Lacalle Pou insistió en la necesidad de modernizar el bloque. Y sostuvo también que Uruguay continuará las negociaciones por fuera del grupo. El Uruguay necesita y tiene vocación de abrirse al mundo. Por supuesto que si vamos en grupo, vamos en barra, es mucho mejor. Por supuesto que si le ofrecemos al mundo un mercado como el de los 4 países, vamos a tener mucho mayor poder negociador. Y eso es lo que buscamos. Ahora, lo que no estamos dispuestos es a quedarnos quietos. Y en lo personal y nuestro equipo lo que está dispuesto es a avanzar, no a esperar. El que se queda quieto se atrasa. Cuando presentamos en sociedad, hablo ante los Estados miembros y los asociados, que iniciamos negociaciones con China, lo hicimos en el mismo entendido que lo hacemos hoy. Estamos negociando. Acá no se trata de ruptura. Me parece que hay que sacarlo del imaginario colectivo nuestro hablar de ruptura. Acá se trata de resolver tensiones. Y hasta ahora estoy hablando de resolver tensiones hacia afuera, porque también nos tenemos que mirar hacia adentro. Bueno, y por su parte, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, marcó sus diferencias con el presidente Luis Lacalle Pou. Así es, y lo que hizo fue llamar a respetar las reglas del Mercosur. A nosotros, las decisiones, las acciones unilaterales que están orientadas a negociaciones bilaterales con terceros países nos preocupan, nos preocupan. Y acá quiero poner un punto, Luis, querido, con todo respeto por tus palabras. Y para seguir el debate franco que me has propuesto. Mirá, una de las condiciones en una sociedad es cumplir las reglas. Cuando jugamos al fútbol, ya que nos contaste, nos deseaste suerte al vicepresidente de Brasil y a mí, a nuestros pueblos, para el Mundial. Cuando juegas al fútbol hay reglas y las reglas hay que respetarlas. Y en verdad las reglas del Mercosur lo que dicen es que esos acuerdos deben tener otro mecanismo de tratamiento. Entonces, vos decís, nadie quiere romper. Bueno, cuando en una sociedad las reglas se incumplan, alguien está rompiendo. Y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, habló sobre la cumbre del Mercosur y las tensiones entre el presidente argentino y el uruguayo. Sostuvo que Uruguay precisa abrirse al mundo, pero no puede pegar un portazo al barrio. A mí me parece que hay un difícil equilibrio, que hay que no cejar en buscarlo. Es verdad que Uruguay necesita abrirse a otros mercados, es verdad, sin duda, pero también es verdad que tiene que haber un diálogo franco y honesto entre los países que integran la región, porque Uruguay es pequeño y por lo tanto los países grandes podrían tener políticas diferenciadas para no trabar el desarrollo industrial y productivo de los países pequeños. Y eso podría hacerse francamente. Yo no digo que sea freír y comer, pero creo que es cierto que Uruguay necesita apertura, pero también es cierto que Uruguay no puede dar un portazo en el barrio. Entonces creo que hay que hablar las cosas con franqueza, con madurez política, que a esta altura deberíamos tener, y con franqueza. Con franqueza.
Bueno, un cambio metodológico en el índice de precios al consumo. Así es, pero no se lo vamos a explicar nosotras, sino Germán de Agosto, que está aquí para su columna de economía. Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Sí, efectivamente hoy vamos a hablar de precios y tenemos básicamente dos componentes en la columna. El primero refiere al cambio metodológico que supone hacer un cambio de base para lo que es la canasta de consumo. Y la segunda parte la vamos a dedicar justamente a analizar los resultados de la inflación para noviembre, que es justamente el mes del debut de esta nueva canasta. Entonces, para empezar, antes de detenernos justamente en lo que dice la placa, tenemos que considerar que la inflación es la variación, o la calculamos como la variación del índice de precios al consumo. El índice de precios al consumo es justamente un promedio ponderado de casi 400 productos distintos que son representativos del consumo de los hogares, ¿sí? Entonces, lo que se presentó en noviembre es justamente una actualización de esos ponderadores, o lo que es lo mismo, ¿sí? Lo que hicimos fue sacar una foto más actualizada en relación a la composición que tiene el gasto de los hogares, justamente en relación a los productos que forman parte de la canasta. Eso es básicamente lo más relevante de este cambio metodológico, estamos actualizando la estructura de gasto de los hogares para pasar de una foto que era del 2005-2006 a una foto más actual que justamente se basa en una encuesta del 2016 y 2017. ¿Sí? Entonces, ahora sí, deteniéndonos en la placa, básicamente lo que están viendo es justamente cuáles son los ponderadores de la nueva canasta del IPC. Esto es, cuánto de su gasto destinan los hogares a consumir, por ejemplo, alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿sí? Entonces, básicamente, más de un cuarto de los ingresos de los hogares se destinan justamente al consumo de los productos que forman parte de esta primera categoría. Esta es la categoría que tiene mayor incidencia o mayor peso en la estructura del gasto total de ese hogar representativo que tenemos para calcular la inflación. El segundo componente más relevante, con un 13%, justamente vivienda. ¿Qué quiere decir ese 13%? Ese ponderador, básicamente que del gasto de los hogares representativos, un 13% se destina a los gastos en vivienda. Y así es como seguimos recorriendo las distintas categorías que tiene el IPC. Y esto fue justamente lo que cambió. Esta estructura es la nueva estructura que se basa en una encuesta representativa del hogar promedio actualizada al día de hoy, ¿sí? Y dejamos atrás esa encuesta que básicamente reflejaba el consumo promedio de una familia, pero del año 2005 y 2006. Evidentemente eso tiene muchas implicancias. Básicamente muchas de las cosas que existían en el 2005, en el 2006 y que consumían los hogares, hoy no existen, y existen muchas otras cosas. Típicamente, por ejemplo, el caso del streaming. ¿Cuánto es el cambio que tiene hoy, ¿sí? O cuál es el peso que tienen los productos vinculados al streaming en la canasta representativa? En 2005-2006 eso no existía. Entonces, lo que supone este cambio metodológico es traer en el tiempo la estructura del consumo promedio de un hogar representativo, y esta es la foto que tenemos más actualizada. De nuevo, acá lo que estamos viendo es el peso relativo que tiene cada categoría justamente en lo que es el gasto de los hogares promedio. ¿Sí? Eso es un poco lo más relevante de este cambio metodológico, que es el cambio o uno de los cambios más relevantes de los últimos años. En general, la recomendación es que estos cambios se realicen cada 10 años, pero este tipo también de modificaciones insume muchos recursos y por ende justamente veníamos demorados en la actualización, pero ahora sí deberíamos capturar mejor cómo evolucionan los precios de esa canasta de consumo que es representativa del consumo promedio o de un hogar promedio en nuestro país. Germán, ¿pueden haber o hay diferentes visiones sobre qué debería pesar más o qué no? ¿O es una cuestión que ya está determinada? Bueno, eso ya viene determinado en realidad justamente a partir de la encuesta de gastos e ingresos de los hogares, que es lo que se realiza periódicamente y justamente lo que hace es un relevamiento en función de cuál es la estructura de ese hogar promedio, y eso tiene todo un soporte metodológico que es después lo que tomamos para rearmar esta estructura y tratar de capturar la evolución de los precios ponderado por justamente cuánto pesa cada división o cada rubro dentro de ese gasto promedio. ¿Sí? Esencialmente uno podría decir hace un tiempo, bueno, yo voy al supermercado y la inflación que me dice el INE no es la que yo siento cuando pago.
eso no es que los datos del INE sean incorrectos, sino que justamente son representativos de lo que consumía una familia en el año 2005 o 2006. Y esa familia hoy no existe porque la canasta de cosas que consumimos se modificó, dado todos los cambios que hemos tenido en casi 16 años, ¿sí? En relación a los patrones de consumo y en relación a las cosas que antes existían y ahora no, y las cosas que justamente empezaron a existir a partir de los últimos años. Entonces lo que estamos haciendo es tratando de refrescar justamente el esqueleto de la estructura de gasto de la canasta tipo, y después lo que hacemos es, sobre estos ponderadores vamos viendo mes a mes cómo varían los precios de todos los productos que están al interior de cada una de estas categorías. Acá estamos viendo las divisiones principales, pero adentro de cada categoría tenemos un montón de productos, en el sentido de que si las tomamos todos tenemos más de 370 productos distintos que hacen a ese consumo representativo, con todas las limitantes que supone siempre aproximarse hacia abstracción, que es un hogar promedio, de alguna manera, ¿sí? Sí. Así que eso es lo que tenemos. Ahora, si vamos a la siguiente placa, lo que vamos a ver es, bueno, si lo comparamos con la vieja estructura de gastos e ingresos, ¿qué divisiones ganaron peso en la estructura de gasto y qué divisiones perdieron? De alguna manera, la categoría que perdió más peso es justamente alimentos y bebidas no alcohólicas, que es la categoría más relevante, en tanto destinamos cerca de un cuarto de nuestro ingreso a consumir productos que quedan etiquetados dentro de esta categoría. En la nueva base ahora tenemos un peso de 2,2 puntos porcentuales menor en relación a lo que teníamos antes. Y si recorremos por acá, justamente todo lo que está en rojo quiere decir que estas categorías perdieron peso en la estructura de gastos de esa familia promedio. Y en contraposición, las categorías que ganaron mayor peso fueron las que están en verde. En particular, hoy por hoy, una familia consume más de bienes y servicios asociados a la recreación y la cultura de lo que consumía la misma familia, pero en el tiempo 15 años para atrás. Eso es un poco la lógica de lo que estamos tratando de hacer con este cambio metodológico. Teníamos una foto de un hogar promedio en 2005 y 2006 y ahora tenemos una foto más actualizada de ese hogar promedio, pero con el patrón de consumo que es más fiel o más representativo de lo que consumimos los uruguayos parados en noviembre de 2022. Ahí está el streaming. Acá está, cosas como el streaming están en comunicaciones e igual información. no tiene un gran peso, ¿no? Uber, claro, no tiene un gran peso, pero sin duda que si lo miramos en relación a la canasta vieja no existían, porque todas esas aplicaciones y esos servicios de streaming no estaban en la vida, no existían en ese momento, ahora sí. Entonces es recomendable, adecuado y necesario justamente reactualizar toda la información para reflejar que los patrones de consumo de alguna manera cambian en el tiempo por un montón de factores, en particular porque hay cosas que están disponibles que antes no estaban y hay cosas que antes sí y ahora no, además de todos los cambios en los patrones propios de consumo de las familias, ¿sí? Así que eso es un poco este cambio metodológico, es un tema bastante árido, lo estamos simplemente haciendo un vuelo superficial, pero básicamente la esencia es, estamos cambiando el peso que tienen los ponderadores para reflejar de forma más fiel lo que consume una familia más contemporánea a la que teníamos antes, ¿sí? Ahora que tenemos un poquito de esta parte árida metodológica, sí vamos a pasar a la segunda parte de la columna, que supone analizar, bueno, ahora cuánto es que da la inflación. Entonces vamos a la tercera placa y acá tenemos la variación mensual de los precios. ¿Qué pasó con los precios, con ese índice de precios al consumo que hoy refleja una canasta nueva? Básicamente cayó 0,3% respecto del mes de octubre. Tuvimos una deflación, ¿sí? Una caída de los precios en términos mensuales. Y eso fue una sorpresa porque las estimaciones de los analistas pautaban un incremento, ¿sí? Y lo que tuvimos a partir del debut de esta nueva información es una caída del entorno de 0,3% que se reparte de esta manera. En la parte de arriba, en la parte de los torrecitas rojas, lo que tenemos son justamente las categorías que aumentaron de precio. En particular, el mayor aumento de precios, acá estamos comparando en términos mensuales, es decir, datos de noviembre con datos de octubre, fue justamente restaurantes y servicios de alojamiento, que aumentó 0,8%. En contraposición, si nos concentramos en las torrecitas que están en verdecito, lo que tenemos es que
La caída de los precios general de la economía en noviembre se explica esencialmente por lo que pasó con el rubro transporte y por lo que pasó con el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas. En particular, lo que tuvimos en esta categoría, que recuerden, pesa un 25% dentro de lo que es la canasta, fue una caída importante de la carne y una caída importante de las verduras. ¿Sí? La carne en línea con lo que viene pasando a nivel de los precios internacionales y la verdura justamente reflejando esa volatilidad que siempre destacamos que tiene esa información. En el caso del transporte, por ejemplo, destacó la caída en el precio de los automóviles. Y eso es parte justamente de lo que supone el retroceso del tipo de cambio. Eso es lo que habíamos analizado otras veces. La caída del tipo de cambio nos complica en el frente de la competitividad, pero nos ayuda en el frente de la inflación. ¿Por qué? Porque hay un montón de productos de esta canasta que justamente son sensibles a los movimientos del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque se exportan o porque se importan. Entonces, cuando se mueve el dólar, después se mueven los precios. Y como el dólar se está moviendo hacia atrás, eso supone que las presiones sobre los precios que son sensibles al dólar están bajando, ¿sí? El tema es que si eso se revierte, justamente acá vamos a tener una presión adicional sobre los precios. Entonces, esta foto es la variación mensual de los precios, donde efectivamente si lo tomamos y lo ponderamos nos da menos 0,3%. Germán, me queda la duda de si se puede decir que este cambio metodológico impactó en el resultado que estamos viendo ahora. Bueno, impactó, sí, pero, por ejemplo, los queridos colegas de CPA, Ferrer, la consultora, estimaron los nuevos datos, usando la estructura vieja de ponderadores e igualmente les da una caída mensual del IPC. Así que hay un componente asociado al cambio metodológico y hay otro componente esencialmente que refleja la dinámica de los precios en este proceso de desaceleración que tenemos. Y ahora, solamente para terminar, en la última placa lo que vemos es lo que estamos acostumbrados a ver, que es la dinámica interanual de los precios. Esto es la inflación de noviembre contra noviembre del año pasado, que nos da justamente un crecimiento de los precios de 8,5%, y esto supone una reducción relevante en relación al pico cercano al 10% que tuvimos meses atrás. Así que ese es un poco el panorama que tenemos en relación a los precios, tanto en el ámbito o en el plano metodológico como en el ámbito ya de los datos de noviembre. Bien, muchas gracias, Germán. Muchas gracias a ustedes. Nos reencontramos el jueves. El jueves nos vemos. Bien. Muchas gracias. Bueno, y nos vamos de nuevo a la playa Ramírez allá. ¡Qué envidia, Mariana! La verdad es que sí. ¿No? La verdad que sí. Quisiéramos estar ahí contigo, Mari. ¿Estás tocando la arena? Está bien linda. No me animé a sacarme las sandalias, me dio un poquito de cosa, pero bueno, estoy a tiempo todavía. Estamos a minutos del atardecer y nos bajamos de la Rambla a la playa porque está más concurrida realmente a estas horas. Como decíamos, hay una ola de calor, una advertencia que si bien rige para el litoral oeste del país y también para el centro del país, no escapa a Montevideo a estas altas temperaturas que se están registrando desde ayer, que van hasta el próximo jueves, 34, 35 grados. Y como les prometí, voy a llevarles los testimonios de las personas que andan por aquí por la playa. Por ejemplo, el señor, el trabajador de la playa, ¿cómo se vive esta ola de calor? ¿Dura? Se vive un poco dura, sí, pero bien, yo trabajo bien. Estoy vendiendo agua, la gente se está hidratando y a mí me sirve que haya calor. Eso le iba a decir, porque una de las recomendaciones justamente es la buena hidratación, así que me imagino que las ventas han aumentado, por lo menos desde ayer. Sí, ayer no salí, pero el domingo vendí bastante agua y hoy también. Y fui a la playa Buceo, a Malvin y ahora vine a esta. Y ahora voy a recorrer la Rambla y a seguir trabajando un poco. Bien. ¿Hace cuánto que estás trabajando en este rubro? Desde que me fundí, yo tenía un comercio de ropa y hace 6 años ya que nunca pensé que un carrito con estas cosas me iba a ser mi sustento. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo. Acá, por ejemplo, hay mucha gente que aprovecha estos aires, estas temperaturas para leer. Vamos a interrumpir un poquito la lectura. Muchas gracias. ¿Cómo anda? Bien, todo bien. ¿Disfruta de estas altas temperaturas o es de las personas que las sufren? No, me encanta el calor. El invierno lo sufro. De que el invierno no tenés cómo calefaccionarte a veces. Pero tener playa cerca, venís, te pegás un baño, te refrescás cuando salís a trabajar, lo ideal. Aparte, vivir... ¿Y qué hora estás en la playa? Y salgo a las 6 de trabajar y vengo tipo 6:30 y me quedo hasta las 8, por ahí 8:30. ¿Qué estás leyendo? A ver si podemos chusmear. Perdimos. ¿Quién gana la Copa América de la corrupción? Es sobre todos los países de América, los casos de fútbol, de todo sobre corrupción. Bien actual, bien de coyuntura. Muchas gracias. Bueno, otra de las recomendaciones es no estar al sol
desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, así que es una hora ideal esta, la que estamos viviendo de la tardecita, para poder escapar al ventilador, al aire acondicionado, arrimarse a la playa, a los espacios verdes. A ver, acá otra familia disfrutando de la playa. ¿Primera vez que vienen a la playa de la temporada, de la pretemporada o no? No, vinimos ayer también y con el calor, la verdad que divino, y bueno, salimos del trabajo, de la escuela y aprovechamos a venir un ratito, aunque sea, a estar en familia un rato. Está bien, así que bueno, con esta ola de calor del país inauguraron la playa. Sí, ayer, aparte le encanta a él y bueno, extendemos un poco. Está bien, tomando mate, por ahí veo el mate, hidratándose. Sí, fundamental el agua para él y tomando un poco de mate y pasando el rato, un ratito. Muy bien, muchas gracias. No, por favor, que pases bien. Chau. Chau. Muy bien, niños, adolescentes, diferentes grupos que están acá en la playa Ramírez en lo que parece un día de verano. Y Freddy, justo ahora está atardeciendo, se está poniendo el sol en este momento, así que me parece que es la imagen ideal para despedirnos y volver con ustedes, compañeras. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia, Mercado de Historias. Cambiamos ahora de tema porque la Intendencia de Montevideo presentó datos vinculados a la disminución de los accidentes de tránsito gracias a la incorporación de dispositivos de fiscalización electrónica en diferentes puntos de la ciudad. Vamos a estar compartiendo aquí en pantalla lo que resultó del análisis de 52 tramos, es decir, 52 intersecciones de nuestra ciudad en la que se incluyeron este tipo de dispositivos y cómo impactaron en la disminución de los accidentes de tránsito, de los siniestros. Lo que estamos viendo aquí es la comparación entre lo que sucedió en 2015 en estos tramos donde no había dispositivos como radares, por ejemplo, u otros dispositivos de fiscalización electrónica, y lo que sucedió en 2021. Miren cómo es la disminución de los accidentes de tránsito. En estos 52 tramos, como le decíamos, o 52 intersecciones, hubo 227 accidentes de tránsito en 2015 y 147 en 2021. Esto representa una disminución del 35,2%, es decir, 80 siniestros menos. Pero como sabemos, lo que más preocupa, y lo vamos a ver en la siguiente placa, son aquellos siniestros, aquellos accidentes de tránsito que tienen personas lesionadas graves o fatales, es decir, con problemas que quedan por varios meses o años o que terminan en la muerte, por ejemplo. Y lo que pudieron presentar desde la Intendencia de Montevideo vinculado justamente a este tipo de accidentes es que la comparación entre estos 2 años y la inclusión de estos dispositivos de fiscalización electrónica señala que en 2015 hubo 33 siniestros graves o fatales y 15 en 2022, y esto lo que muestra es una disminución del 54,5%, es decir, muy importante la disminución en ese sentido. Y lo que vamos a ver en la siguiente placa tiene que ver con 8 tramos críticos, 8 tramos que desde la Intendencia de Montevideo entienden que son paradigmáticos, en los que se incluyeron dispositivos electrónicos de fiscalización electrónica, y estamos viendo allí Avenida 8 de Octubre y Larravide, Carlos María Ramírez y Cambambú, Avenida Larrañaga y José Pedro Varela, Avenida General Flores y Salsusto, Avenida Boulevard Artigas y Millán, Rousseau y Habana, La Rambla O'Higgins y Motivos de Proteo, 18 de julio y Yaguarón. Los que se destacan en este sentido, en la variación que estamos viendo en verde, que son únicamente los siniestros, y en celeste los siniestros que tuvieron lesionados graves o fatales, se destaca, por ejemplo, en Avenida Larrañaga y José Pedro Varela, una disminución de 12 siniestros menos, 4 lesionados graves o fatales menos en Carlos María Ramírez y Camambú, también 12 menos en Boulevard Artigas y Millán, estamos hablando en este caso de los siniestros, y si sumamos todo lo que sucedió en estos
8 tramos, como decíamos, paradigmáticos o importantes en nuestra ciudad en lo que tiene que ver con accidentes de tránsito, podemos ver que hubo de estos tramos 60 siniestros menos, es decir, 60 accidentes de tránsito menos y 13 personas menos que hayan tenido lesiones graves o fatales. Esto es una información súper importante que tiene que ver con lo que sucede en nuestra ciudad. Este informe no solamente estudió los siniestros, es decir, los accidentes de tránsito y las lesiones, sino también cómo se balancea el tránsito en términos de velocidad y de densidad con respecto a estos dispositivos de fiscalización electrónica. Así que ahora sí, continuamos con la información y el desarrollo de Natalia Nogués. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia. Mercado de Historias. El Hospital de Clínicas inauguró 22 nuevas camas en el 8º piso que aspiran a mejorar la calidad de atención. Estas nuevas salas se utilizarán para la internación de todo tipo de pacientes después de ser sometidos a intervenciones quirúrgicas. Estamos de a poco acercándonos a la calidad que consideramos que deben tener las salas de internación, mezclando lo que es el aprovechamiento de estas salas poniendo 6 camas, donde cada 3 camas va a haber un baño, y sumando salas de 2 camas y salas de una sola cama con baño. Todas con aire acondicionado, todas con televisión, con la posibilidad de tener la mesa de luz, el lugar para el acompañante, el sillón para el acompañante. Y cada una de estas cosas son actos médicos, es decir, el cuidado de estas cosas es una forma de cuidar al paciente, darle al paciente lo que se merece y además de luchar por un hospital que sea más seguro, más eficiente, que sea más accesible, ¿no? Una de las cuestiones de los logros más importantes de este nuevo modelo es el área de trabajo que se construyó. Buscamos crear un área para enfermería donde puedan trabajar junto con los médicos, ir contra esa separación de cuartitos para unos, cuartitos para otros, sino que en un área de trabajo trabajemos todos juntos. ¿Qué tal? Buenas tardes. En medio de una jornada de gran tensión en la República Argentina, la expresidenta y actual vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández, fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. Claro que esto no va a ser así, ni siquiera en lo inmediato, porque ahora hay todo un proceso de apelaciones que podría durar años hasta que la Suprema Corte de Justicia se expida definitivamente, pero esa es la sanción que le aplicaron a la expresidenta argentina y a otros 13 imputados por la causa denominada vialidad. La expresidenta argentina, inmediatamente después de conocido el fallo, se pronunció a través de las redes sociales y habló de que hay un poder paralelo y una mafia que gobierna en la Argentina. El veredicto leído desde los tribunales por el juez Jorge Gorini y dictado junto con sus colegas Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Basso fue recibido con protestas por unas 200 personas que se reunieron frente al edificio de Comodoro Pi, al tiempo que los acusados y el fiscal Diego Luciani siguieron la lectura del fallo por Zoom, al igual que la vicepresidenta, que estaba en su despacho del Senado desde donde emitió un mensaje por las redes sociales. Cristina Fernández no irá presa y podrá seguir siendo funcionaria y candidata en las próximas elecciones al cargo que desee, ya que la sentencia queda firme y tiene aplicación cuando, según el nuevo Código Procesal Penal Federal parcialmente en vigencia, se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión, es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la imputada, lo que puede demorar años. Además de Cristina Fernández, fueron condenados a 6 años de prisión por fraude el exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti y Lázaro Báez, dentro de un lote de 13 imputados, mientras que el exministro de Planificación Federal y exdiputado Julio De Vido fue absuelto de todos los cargos. Cristina Fernández sostuvo en su mensaje que la condena en su contra estaba escrita y planteó que no es que fueran clarividentes ni adivinos, pero que está claro que la idea era condenarla. La vicepresidenta sostuvo que su condena no obedece a un lawfare ni a un partido judicial, sino que esto es un Estado paralelo y mafia judicial, y agregó que la confirmación de esa situación fue la filtración de un viaje
de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia al lago escondido en la Patagonia Argentina y sobre el cual el presidente Alberto Fernández hizo referencia anoche por cadena nacional. La cadena de televisión catarí Al Jazeera llevó ante la Corte Penal Internacional de La Haya la situación de su periodista Shirin Abu Akleh, asesinada en Cisjordania luego de un tiroteo en el que fuerzas israelíes dispararon contra ella y otros periodistas, en un hecho que fue confirmado posteriormente no solamente por la investigación de Naciones Unidas, sino que reconocido por el propio Estado de Israel, que argumentó en su momento que en realidad estaban en medio de un tiroteo con palestinos. Lo cierto es que el Estado de Israel dijo que no va a responder, que no va a permitir que sean juzgados sus soldados ni se cuestione la moral del ejército israelí. La reportera palestino-estadounidense fue asesinada por un disparo en la cabeza el pasado 11 de mayo, mientras cubría una redada israelí en Cisjordania, y la cadena de televisión catarí anunció que esta querella sigue a una investigación realizada por su equipo legal y que entregó a la Corte Penal nuevas pruebas y videos que muestran claramente que Shirin Abu Akleh y sus colegas fueron baleados directamente por las fuerzas de ocupación israelíes. Una investigación de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos concluyó el pasado junio que la bala que mató a la periodista fue disparada por soldados de Israel y ahora la demanda intenta que la Corte Penal identifique a las personas que estuvieron involucradas de forma expresa en la muerte de Abu Akleh, precisó el abogado de Al Jazeera, Rodney Dixon, quien agregó que los estatutos de la Corte Penal Internacional estipulan que los responsables sean investigados y juzgados o de lo contrario tienen la misma responsabilidad que si fueran los que abrieron fuego. Asimismo, la cadena internacional de noticias busca que el fiscal de la Corte Penal, Karim Khan, incluya tanto la muerte de su periodista como el ataque aéreo israelí contra sus oficinas en la Franja de Gaza en 2021, en una investigación en curso sobre las denuncias de crímenes de guerra en Cisjordania y la Franja de Gaza. La demanda de Al Jazeera desató la ira del gobierno israelí y el primer ministro Yair Lapid se mostró desafiante y respondió que no permitirá que sus militares sean cuestionados, ya que sostuvo que nadie interrogará a los soldados de Israel y que nadie predicará sobre su moral de combate y mucho menos la red Al Jazeera, sostuvo Lapid. El invierno avanza en Ucrania, llevando penurias a la población civil. Casi 1 millón de personas en Kiev, la capital y sus alrededores, están sin energía eléctrica, mientras que otras importantes ciudades como Odessa o Mykolaiv están sin agua y sin luz, enfrentando la dureza de este invierno. Esto luego de una serie de nuevos ataques rusos que estuvieron afectando no solamente las infraestructuras críticas de ese país, sino también la zona cercana a la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa. Las autoridades de Kiev estiman que aproximadamente la mitad de la región estará sin suministro eléctrico durante varios días, como consecuencia de los ataques rusos contra infraestructuras críticas de ayer, y el gobernador regional Oleksiy Kuleva informó a través de su cuenta en Telegram de la situación, que afectará previsiblemente a un 50% del 1.800.000 habitantes concentrados entre la capital ucraniana y sus alrededores. La compañía estatal de energía Ukrenergo comunicó ayer las restricciones de emergencia en varias ciudades del país derivadas de los ataques rusos, los octavos lanzados de manera masiva por Moscú contra instalaciones críticas, dejando interrumpido el suministro de agua y luz en Kryvyi Rog, en el centro del país, y en Odessa y Mykolaiv, en el sur, donde se produjo un corte de emergencia mientras se activaron las alarmas antiaéreas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en un breve video colgado en su cuenta de Telegram que las defensas antiaéreas ucranianas habían logrado derribar gran parte de los misiles lanzados por Rusia y, según indicó en la misma red social la Fuerza Aérea de Ucrania, se derribaron más de 60 misiles rusos de los 70 que el enemigo lanzó desde los mares Negro y Caspio y la región rusa de Rostov sobre el país este lunes. Zaporilla, donde se encuentra la mayor central atómica del país y Europa, fue una de las regiones golpeadas por los bombardeos rusos de las últimas horas. Las cuestiones del corazón que vinculan al rey emérito de España, Juan Carlos, siguen dando que hablar. La justicia británica le dio inmunidad legal a Juan Carlos sobre las acusaciones y la denuncia que pesa por parte de su ex amante, Corina Larsen, una divorciada de un príncipe alemán que tenía una relación sentimental con Juan Carlos. Claro que eso solamente abarca el periodo en el que todavía seguía siendo rey, porque se entiende que el otro proceso o el otro periodo donde ya había abdicado, sigue vigente y allí también siguen las denuncias de acoso por parte de su ex amante.
El equipo jurídico del ex monarca de 84 años defendía desde el 2021 que este no podía ser juzgado en Inglaterra en virtud de la ley británica de inmunidad del Estado de 1978, y sus abogados ponían el foco precisamente en que si, según la empresaria germano-danesa Corina Susanne Wittgenstein, de 57 años, con quien mantuvo una relación extramatrimonial entre 2004 y 2009, el Centro Nacional de Inteligencia participó en los hechos por orden del entonces monarca, serían actos soberanos e inmunes. Sin embargo, un juez de la Alta Corte de Londres le había denegado el pedido en marzo, argumentando que ya no era miembro de la Casa Real y que incluso antes de su abdicación, los actos de acoso de los que lo acusa la empresaria no se beneficiaban de dicha protección, y el Tribunal de Apelación accedió después de reexaminar la cuestión, pero únicamente mientras fue jefe de Estado. La demanda por acoso podrá ahora, sin embargo, proseguir en una fecha por determinar, dado que el rey emérito no fue autorizado a reclamar inviolabilidad para el periodo posterior a su abdicación. Corina Larsen, divorciada de un príncipe alemán, presentó en 2020 una demanda civil contra Juan Carlos por acoso en Londres, donde vive, en la que denunció 8 años de amenazas, intrusiones, seguimiento, hackeo y difamación, y asegura que Juan Carlos la hostigó desde 2012, buscando recuperar regalos que incluyen 65 millones de euros, por lo que reclama una indemnización por daños psicológicos y medidas de alejamiento. Bueno, segundo bloque en MD Noticias. Así es, y comentamos que se realizó la 24ª edición del Festival Forestal del Carmen. Y la edición número 11 del encuentro en el departamento de Durazno. La tradición acampa en el departamento de Durazno, más precisamente en la ciudad del Carmen, donde se realizó la 24ª edición del Festival Forestal, la 11ª edición del encuentro criollo. Más buenas fiestas en el interior del país. Era para estar cumpliendo los 26, pero por pandemia no se han hecho. 24 edición de lo que es el festival y la 11ª edición de lo que es el Festival Criollo. Que bueno, que el Carmen siempre fue uno de los festivales más grandes del departamento. Lo volvió a demostrar que a la gente le gusta nuestra ciudad ahora. Siempre nos peleamos, es hábito de nosotros. Es un poco complicado, hay algunos errores se corrigen, pero entre todos se trata de hacer todo bien. Meta Fuelle, primero que nada, se formó hace 4 años. Y la verdad fue algo medio esporádico, medio rápido, viendo el acordeón y lo que transmitía ese instrumento. No, a ver, un montón de influencia en realidad, el folclore, el rock and roll, metal, lo que sea, y todo converge en el mismo punto, que es lo que hacemos nosotros. Sí, bueno, nuevamente volviendo a este hermoso festival, el Festival Forestal, que bueno, hemos venido ya en muchas oportunidades, estrenando escenario, porque me enteré que está esta noche escenario nuevo, así que bueno, muy contento. Han pasado muchas cosas, hemos estado en el Festival del Rosedal, como lo dijo él, que eso nos dio un empujón muy grande, y bueno, llegar acá a nuestra tierra de nuevo, la verdad que es muy lindo. Bueno, la verdad que muy contento, muy feliz. Uruguay siempre es un lugar que a nosotros nos moviliza, en mi caso, por la historia que han tenido los hermanos Cuesta con el Uruguay. Llevo como 10 años más o menos haciendo artesanía, de festival en festival. La que más se vende, la vedette, es la frutilla. Frutilla con mango. Sí, el gaucho toma vino con frutilla y es un clásico hoy por hoy. Es un clásico en todos los ruedos. Está tomando y se está acostumbrando cada vez más a los vinos frutados. Y cerdo que le gusta más a la gente, es más sabroso el cerdo, es más jugoso también. Por suerte nos acompaña mucha gente, la verdad que estamos muy conformes por eso, la gente responde y con mucha gana de venir a la fiesta, siempre lo están todos los años, ¿no? En los escenarios de la jineteada me encuentro con muchos compañeros, ¿no? Yo hace 35 años que ando en esto, comencé a los 17, tengo 52, así que hay compañeros que me han faltado el respeto, pero no porque yo sea mujer, sino porque está en su esencia y lo hacen con los de su género igual. Héctor Suárez y la guitarra inalámbrica es un equipo especial, armado, que tiene un alcance de 150 metros de distancia. Con él recorremos todo el ruedo completo. Y bueno, la vestimenta, la camisa roja, de que tuve un accidente grande en Figueroa, que me quebré, decidí montar con camisa roja y hace varios años me acompaña. Buena pregunta, y tenés suerte nomás. Para que no te pegue los dientitos pelados, si no usas algún protector. Bueno, llegamos así al final, pero repasamos antes los datos del tiempo. Fundamental en este momento de ola de calor, como estuvimos viendo a lo largo de todo el informativo. Mañana, miércoles 7 de diciembre, una mínima de 19 y una máxima de 34 grados. Parecido el jueves 8 de diciembre, 34 la máxima y 21 la mínima.
Y el viernes parece que se asoma una lluviecita que varias personas estarán agradecidas. 9 de diciembre, 19 de mínima, 34 de máxima también. Bueno, nada, cuidarse del calor, como lo ya dicho, y tratar de pasar lo mejor posible y quedarse en la pantalla de TV Ciudad porque ya llega al lado B con la conducción de nuestro compañero Martín Duarte. Nosotros nos volvemos a reencontrar mañana en MD Noticias, edición central. Hasta mañana. Bajaron los accidentes de tránsito y la cantidad de personas fallecidas en los cruces y tramos con fiscalización electrónica y radares. Primer condenado por el caso de los pasaportes rusos. Se trata de un empresario de Rusia al que le iban a pagar una deuda con el documento uruguayo. Ex fiscal de corte criticó las fallas en la investigación penal del ex jefe de la custodia presidencial. Me causa estupor escuchar que se borraron chats, aseguró Díaz. 20 dirigentes colorados entienden que el caso Astesiano representa un retroceso institucional para el país. Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de UTE reclamó que la justicia investigue la compra de un dron y la capacitación de funcionarios por $750.000 a la firma Vertical Skies. Paciente de hipertensión pulmonar ganó recurso de amparo y recibió hoy los medicamentos de alto costo. Cruce entre los presidentes de Uruguay y Argentina en la cumbre del Mercosur en Montevideo. Representante de jubilados y pensionistas en el directorio del BPS pidió ampliar el beneficio de la canasta de fin de año. La organización Madres del Cerro reclamó en el Parlamento que se habilite la internación de adictos por su propia voluntad. En la última semana se registró un aumento del 50% en la cantidad de casos nuevos de COVID-19 en Uruguay. Condenaron a 6 años de prisión a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández. La cadena de televisión catarí Al Jazeera presentó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el caso de la muerte de la periodista Shirin Abu Akleh a manos de fuerzas de Israel.